Buenas tardes a todos los que estáis en la sesión de hoy, que hemos llamado "Cómo afrontar un nuevo bachillerato competencial y las nuevas PAU de este curso en 2025". Antes de empezar, sí que quería dar dos informaciones distintas. Por un lado, habíamos avisado, digamos, habíamos informado de que la sesión de hoy duraría alrededor de 30 minutos, pero lo vamos a alargar un poco más para dejar un espacio de unos 15 o 20 minutos para compartir ideas, que podáis resolver dudas o, digamos, generar un poco de debate. Y la otra cuestión que queríamos comentar es que probablemente veis aquí en el margen derecho de esta portada que nos hemos unido al grupo de Techman Education, que era y es otra empresa y otra editorial centrada en la innovación educativa, con esta idea de caminar juntos y darle más fuerza a la innovación y a la adaptación que creemos que requiere el mundo educativo ahora. Entonces, habíamos estado ya en otros encuentros de innovación y la sesión de hoy la queríamos, como decía, enfocar en la etapa del bachillerato y, por lo tanto, también a la prueba de acceso a la universidad. Entonces, como teníamos un poco estas dos patas, vamos a dividir la sesión. Primero nos centraremos un poco más en el curso o los dos cursos de bachillerato y luego en los exámenes, que ha habido, como sabréis, algunos cambios, algunas modificaciones e hemos intentado recoger todos estos cambios en un listado de ideas y también la vamos a separar por las dos materias de B+. Bueno, ahora ya acabo de decir B+, y B+ son los proyectos de Didacta, que por lo tanto y que formamos parte de Techman, que están centrados en bachillerato. Ahora mismo tenemos los dos cursos de lengua, de primero y de segundo, como podéis ver aquí en las cubiertas con estos tonos más anaranjados, y también la materia de historia de la filosofía con este tono pues más azulón. Entonces, estos materiales que tienen, pues nada, tienen dos cursos, los creamos ya desde cero y con esta idea de crear un material que estuviera pensado única y exclusivamente para la LOMLOE, para este desafío que supuso, pues hace eso, dos cursos, todos estos cambios. Un poco hemos intentado englobar todos estos cambios en unas generalizaciones, podríamos decir. La primera de ellas es que es un bachillerato que deja atrás una educación o un aprendizaje, mejor dicho, memorístico, y pasa a ser una etapa competencial como también lo es la secundaria. ¿Eso qué significa? Pues que creemos que aterrizar este enfoque requiere que los materiales sean, estos materiales tengan el foco en las actividades. Por lo tanto, el material lo que quiere es que el centro esté en las actividades y el contenido sea lo suficientemente claro y lo suficientemente sintético como para convertirse en una herramienta de consulta, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si el contenido, como vemos aquí, es esquemático, es visual, es conciso, lo que pasa es que no puedo memorizar un esquema. Tengo que entender el esquema, convertirlo en un discurso, en una explicación, y a partir de allí sí que puedo resolver unas actividades. Otra generalización más, pues es bastante que es una consecuencia de la anterior. Si el aprendizaje es competencial, la evaluación también tiene que cambiar un poco y tiene que ser más continua, más formativa. Claro, esto es un reto para el docente de bachillerato, es una carga de corrección, bueno, pues sí, un poco más complicada. Entonces, a través de las actividades también añadimos unos recursos pedagógicos para el docente que pueden ser o rúbricas de evaluación para poder sacar
una calificación competencial y en algunos casos también hojas de registro de indicadores, es decir, pues de esta competencia y de este eje, que sería alcanzar, ¿no?, el máximo, o que sería alcanzar esta competencia, y por lo tanto aquí habría unos indicadores. Todos estos materiales complementarios de uso docente están siempre en un formato de tabla, un formato de Excel, para que el profesor pues, pueda introducir los nombres de los alumnos, las notas, y al final se hace pues, una suma global de todos los alumnos, para facilitar, como decíamos, esto de la corrección de la carga de corrección docente. Más generalizaciones. Pues por un lado, toda la etapa del bachillerato, ahora con la LOMLOE, sale de lo más estrictamente académico, podríamos decir. Por un lado, aquí vemos, ¿no?, pues que se añade esta visión del bachillerato como una etapa que tiene el punto de mira en el futuro, en un futuro que puede ser unos estudios superiores, que puede ser la inserción en el mundo laboral. Entonces, estas competencias que se deben de adquirir para formar parte de una sociedad, tanto laboral como académica, en unos materiales para este tipo de bachillerato, lo que entendimos es que se requería que las actividades, en tanto que se pudiera, pues estuvieran contextualizadas, que fueran cercanas al alumno. Por ejemplo, si vamos a trabajar el texto dialogado, un buen ejemplo de texto dialogado, más allá de la entrevista periodística, es una entrevista de trabajo. Entonces, qué mejor oportunidad, ¿no?, para trabajar la comunicación, en este caso el diálogo, ¿no?, a través de un escenario que, si no es ahora parte de su realidad, lo será dentro de poco tiempo. Y también, ¿no?, si vamos más allá de lo académico, también tenemos que trabajar con la LOMLOE lo no académico. Son todas estas competencias que podemos englobar entre lo intrarrelacional, cómo me relaciono yo conmigo mismo, que seguro que habéis escuchado herramientas de gestión de las emociones, y también lo interrelacional, ¿no?, cómo me desarrollo yo con mis iguales en una sociedad, jerárquicamente, donde hay una distancia, y por lo tanto hay que trabajar, por ejemplo, en lengua castellana, el tema de los registros, ¿no? Una cosa es el registro coloquial, el otro es un registro estándar y el otro es un registro formal, ¿no? Como decíamos, en una entrevista, igual el registro más idóneo no es el coloquial. Bueno, también depende un poco de las empresas, ¿no? Y por eso, pues como veis, tenemos actividades tanto de introspección y reflexión, como con dinámicas y metodologías que lo que requieren, ¿no?, es que haya algún tipo de relación entre iguales, pues desde roles, desde debates, y así, ¿no? Podríamos estar poniendo muchos más ejemplos. Y luego, otra, igual en penúltimo lugar, es esta idea de que se abre la modalidad del bachillerato general. Hasta ahora teníamos unos bachilleratos muy marcados, ¿no? Alumnos que eran de ciencias, alumnos que eran de lenguas, alumnos que eran de artes, y así, ¿no? Ahora se abre este bachillerato general con esta idea de que hay un perfil de salida que podríamos decir mucho más holístico. A mí me gusta pensar un poco en la figura del hombre del Renacimiento, que digamos que tocaba un poco todo, que no solo era capaz de entrar en el mundo de las discusiones filosóficas, sino que también entraba en las artes, como también entraba en la ingeniería, ¿no? Pues es un poco, salvando las distancias, esta es la idea, ¿no? ¿Qué hacemos en las materias? Lo mismo, en tanto que podemos, pues que introducimos o bien actividades o bien proyectos que de algún modo lo que hacen es atravesar muros, ¿no? Lo que antes era literatura, solo es literatura, pues bueno, igual en filosofía estáis trabajando algo parecido, ¿no? Si vamos a trabajar algún tipo de literatura que lo que hace es criticar desde la sátira la sociedad de su época, seguramente estamos hablando, ¿no?, de valores éticos, de estereotipos, de maneras o tipos de organizaciones sociales, ¿no?
de las relaciones con el poder. Por ejemplo, estoy pensando en un Fuente-Ovejuna, ¿no? Donde hay esto, la separación de los, o la opresión de ciertas clases sociales hacia otras, ¿no? Pues esto está directamente vinculado con la filosofía. Y luego se añade la posibilidad de que el bachillerato dure 3 años, que se puedan dividir los dos cursos en 3 años. Es verdad que esto está reservado para alumnos con algún tipo de circunstancia en concreto, ¿no? Pues alumnos de alto rendimiento deportivo, ¿no? O algún tipo de necesidad de aprendizaje diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que es una realidad en el aula y entonces lo que hicimos es que, no solo por ello, pero esto también era un factor a tener en cuenta, que es la organización interna de los materiales, la estructura para el alumno, la estructura con la que puede aprender el alumno es la del currículo. Igual que la programación que puede hacer el docente también es flexible en función del tipo de aula, el tipo de alumnos que tiene, ¿no? Porque cada centro es distinto, pero también dentro de cada centro pues no tiene nada que ver primero A con primero B. Entonces la programación del profesorado en bachillerato, o al menos esta es mi opinión, tiene que ser bastante adaptable y flexible a la manera de enseñar del profesorado y a las necesidades que tiene en cada curso y en cada aula. Entonces, digamos, esto sería un poco una de las primeras generalizaciones y aquí, pues, otros puntos destacados de la LOMLOE, pues el fomento de la igualdad de género. Esto lo hemos tratado incluyendo, por ejemplo, autoras del canon literario tradicional, filósofas y pensadoras de la historia de la filosofía. También, ¿no? Como parte del siglo XXI, pues la Agenda 2030, los ODS, pues igual que añadimos actividades que puedan ser cercanas al futuro del alumno, pues este futuro del alumno es en el siglo XXI, ¿no? Con unos retos y una complejidad que, bueno, pues que todos sabemos. Entonces, pues si vamos a hablar, por ejemplo, de algún contenido ético o moral o, por ejemplo, de la sostenibilidad, pues claro, es que son temas que inevitablemente tienes que poder tratar desde la realidad de hoy en día. También siglo XXI, la era digital, ¿no? Si estamos en una sociedad que tiene al alcance información 24 horas al día, saco mi dispositivo y accedo a una cantidad de información, ¿hasta qué punto, no? Pregunto, ¿hasta qué punto vale la pena que los exámenes sean solamente memorísticos? No digo que nos vayamos al otro extremo en que no hagamos ningún tipo de ejercicio mecánica de retención y de memorización, eso no, pero claro, hay que también adaptarse, ¿no? a una realidad que es que acceden con un solo clic a una cantidad ingente de información, que toda esta información no es fiable y por lo tanto lo que hacemos es que con este material sabemos que el alumno está accediendo a un contenido de rigor, a un contenido que está hecho por especialistas en la materia y que por lo tanto tienen la capacidad de aprender a gestionar, ¿no? Es lo que en el currículo se llama la alfabetización informacional. No se trata solo de alfabetizar al alumno, sino que se trata de alfabetizarlo informacionalmente. Yo tengo que poder leer un texto y saber si no es objetivo y si es subjetivo, pues para qué lado se está yendo, ¿no? Y la otra pata, ¿no? Que vemos aquí, materiales híbridos, yo creo que una cosa es darle más espacio en el aula a los materiales no digitales, ¿no? Yo creo que hay una tendencia en todos los centros de limitar el uso de pantallas, pero tampoco nos podemos ir, como decíamos, al otro extremo en la que no usamos las pantallas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo digital ha venido. Entonces hacemos, digamos, un híbrido, por eso hemos puesto aquí híbridos, porque intentamos no poder trabajar las dos competencias.
Y lo último es la diversidad de aprendizajes, que si ya se requería, perdón, en secundaria, pues también en bachillerato. Nuestros materiales de la ESO ya siguen el modelo universal de aprendizaje, pero también en bachillerato, ¿sí? No se trata del mismo tipo de adaptaciones metodológicas y el mismo tipo de dinámicas, pero sí que es un material que prevé que se pueda incluir en ese proceso cualquier tipo de proceso o cualquier tipo de manera de aprender. Pues, por ejemplo, hay alumnos que tienen una memoria mucho más visual, otros que la tienen mucho más auditiva, ¿no? Pues ahí también con la diversidad de materiales que ofrecemos, pues digamos que hay un poco para todo el mundo. Todo esto traducido y aterrizado a la materia de lengua. Estos son, perdón, los dos materiales que habíamos visto antes, ¿sí? En primero hay la figura, un personaje que está tejiendo una letra individualmente, ¿no? Y en segundo ya es capaz, ¿no?, de interrelacionar ese conocimiento de la L de lengua, ¿no?, o de literatura, ya es capaz de ponerlo o de constelarlo, podríamos decir, o de tener una visión más globalizada, ¿no?, de lo que significa la lengua, de lo que significa la literatura. Por eso que no, digamos, las portadas no son tan baladí, sino que son también una alegoría, ¿no?, de esta perspectiva que queríamos comunicar. Entonces, si decíamos que el bachillerato es competencial, ¿cómo es una materia de lengua hecha competencialmente? Bueno, pues la lengua es comunicación. Lo que aprendo en la materia de lengua es a comunicarme de maneras muy diferentes, pero a comunicarme. Y lo mismo hemos hecho, ¿no? Si el foco está en entender un sistema lingüístico, una estructura lingüística o un ejemplo, un referente literario, lo que no puedo hacer es memorizar un texto que ni siquiera estoy entendiendo y venga y lo copio en tres frases. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, todos son, por ejemplo, ¿no? Creo que, si no me equivoco, esta imagen debe ser del esquema del lenguaje, ¿no? Con el receptor, el emisor, ¿no?, el canal, etc. Pues todos son esquemas conceptuales o gráficos, etc. ¿Para qué? Pues para que una vez entiendo las causas y consecuencias, la jerarquía, yo qué sé, la interrelación o las etapas, ¿no?, que es lo que permite visualmente un gráfico, entonces lo aplico. Bueno, pero hay distintos grados, ¿no? O sea, cuando yo accedo o me presentan por primera vez un contenido, bueno, como mínimo lo puedo aplicar, ¿no? Sí, lo aplico directamente, lo pego, ahí me engancho. Ahora, también puedo ir un poco más allá, ¿no? Y ya ver un poco más las relaciones que hay entre lo que acabo de aprender, ¿no? Pues entonces lo consolido, lo fijo, ¿no?, como diría la RAE. Y ya digamos que los siguientes dos pasos es lo reflexiono, lo interiorizo, me lo llevo a mi terreno. ¿Para qué? Para tener ¿no?, para crear yo a partir de estos referentes mis propias creaciones, ¿no? Al final, no sé quién lo decía, igual era Borges, ¿no?, que antes de ser un escritor, todo el mundo tiene que ser lector, ¿no? Pues esta es la idea, ¿no? Antes de poder escribir un texto narrativo, tengo que tener unos referentes culturales míos propios. Y así con todo, ¿eh? Ahora me estoy centrando en la literatura, pero no lo podríamos hablar con muchos de los aspectos que vemos en esta materia. Más ideas sobre el nuevo currículo de bachillerato de secundaria. Como sabéis, ¿no?, se tiende ya a dividir o a estructurar todas las materias por bloques de saberes. A veces se llaman sentidos, a veces se llaman ejes, pero bueno, da igual la palabra. Al final se trata, ¿no?, de que se separa esa materia en función, digamos, de saberes, pues en este caso lingüístico-literarios, ¿no? Y así es como hemos estructurado el material de bachillerato de castellano, bueno, de lengua.
Claro, ¿qué tiene cada bloque? Pues, por ejemplo, ¿no? El bloque de sociolingüística, claro, está enfocado mucho a que el alumno tenga esta visión global de la lingüística, ¿no? Es igual lo más pragmático, lo más sociolingüístico que hay en el currículo. ¿Esto qué hace? Pues que se hace hincapié en que queden claras las relaciones entre los términos lingüísticos, pues si vamos a hablar de disglosia o si vamos a hablar de sustrato, ¿no? No se trata de memorizar unas definiciones, sino que se trata de ver la interrelación, ¿no? Que un sustrato puede tener con variedades. Y una variedad cómo se relaciona con el multilingüismo, con el plurilingüismo, con el bilingüismo, ¿no? Digamos, entonces todo esto está hecho tan visual, tan gráfico, que se vincula con las actividades. Digamos que se llaman muy directamente la actividad con el esquema. Con la comunicación, claro, el alumno lo que hace con el bloque de comunicación es que trata la lengua, digamos, como un código comunicativo que varía en función de unas circunstancias, contexto, ¿no? Entonces, en B+, lo que hemos hecho es que en primero trabajamos las tipologías textuales y en segundo es sus ámbitos de desarrollo. ¿Por qué? Porque así pueden quedar claras, ¿sí?, las diferencias, pero no tanto desde un punto de vista memorístico, sino para ver cómo todo es comunicación y esta comunicación pues coge distintas formas según la función que tiene y según el ámbito en el que me estoy moviendo, ¿no? No es lo mismo dar unas instrucciones en el ámbito científico médico, ¿no?, que darlas, por ejemplo, en una receta de cocina, ¿no? Pues digamos que trabajamos este tipo de distinción para ser capaz, que veíamos antes, bueno, os decía antes, ¿no? Aquello de tienes que saber de dónde vienes para poder producir. Bueno, pues trabajamos todo esto para que luego sea el alumno quien puede crear estos tipos de textos orales o escritos, ¿eh? Y en la literatura yo creo que no hablo de nada nuevo, que es el cambio de prisma que se ha hecho en la literatura. Venimos de una tradición bastante historicista, ¿no?, que se empieza con las primeras manifestaciones en lengua castellana y se llega a la actualidad, o al menos a la posmodernidad. Y ahora se hace un poco cambio, ¿no?, y vemos una literatura mucho más centrada en el lenguaje estético, en el lenguaje poético, ¿no?, como este juego que tiene, o esta vertiente que también tiene la lengua, de no servir para nada que no sea lo estético. Entonces, veréis que hay bastante foco puesto en los lugares, los tropos, los lugares comunes, en las figuras retóricas, en los temas universales, en la capacidad de identificar un tema. Entonces, en B+, la estructura interna del bloque 3, el morado, está hecha por los temas universales. Grandes temas, hablo pues obviamente del amor, el paso del tiempo, la sociedad, en el siglo XX obviamente pues las estéticas, ¿no? Y dentro de cada unidad lo que sí que respetamos es el currículo, que divide la historia de la literatura, ¿no?, desde sus orígenes hasta Becker, más o menos, es primero, y a partir de ahí hasta, bueno, hasta la actualidad en realidad es segundo, ¿no? Pues entonces en este caso sí que, como siempre, seguimos respetando el currículo. Y luego viene toda la parte del uso de la lengua. ¿Eso qué significa para los materiales de B+? Bueno, es verdad que la LOMLOE trata la reflexión lingüística para que el alumno sea quien tenga una conciencia lingüística que le permita subsanar sus propios errores cuando crea textos, ¿no? Y de allí esta idea de una reflexión
metalingüística. Bueno, a ver, aterricemos esto a la realidad del aula. En B+, por lo que apostamos es un equilibrio de metodologías. Yo no puedo alcanzar una reflexión metalingüística, no puedo ser capaz de corregir una coma entre sujeto y predicado si todavía no sé lo que es un sujeto predicado ni cuándo se pone o no la coma. Entonces, hacemos un equilibrio entre un aprendizaje sistemático, ¿sí? Al final, para que estos elementos ortográficos y gramaticales queden definidos, uno tiene que tener algún tipo de esquema mental, o yo lo llamo esquema mental, de una claridad, ¿no? Tengo que tener esta estructura bien en la cabeza. Y luego sí que podré competencialmente corregirme. Además, ¿no? Como digamos que esta primera parte sistemática ya la arrastramos desde primaria, ¿no? Que parece que cada año vamos explicando lo mismo, ¿no? Por desgracia, agudas, llanas, esdrújulas, la C y la Z, ¿no? Eh, pues lo que tenemos también son materiales de refuerzo de ortografía eh, que son tanto digitales como en cuaderno, en papel, porque es verdad que se puede preferir, por ejemplo, que esto se trabaje de manera autónoma en casa y que sean ejercicios autocorregibles, ¿no? Es el alumno quien va trabajando y va viendo si va o no mejorando. El profesor puede descargarse, obviamente, los informes, ver cuántas veces lo han hecho, etcétera. Pero también hay otros docentes, ¿no? Que prefieren la idea de que la idea pase por el brazo y el brazo por, ¿no? En la tinta, pues esto permite afianzar mucho más el conocimiento. Pues también tenemos los materiales en papel. Si esto no fuera suficiente, ¿no? Hay un tema que creo que es bastante importante en la LOMLOE, que es esta competencia comunicativa al final, en una era tan globalizada e incluso podríamos decir tan líquida, ¿no? Al final hay una cantidad de información y nos comunicamos, ¿no? Tantas maneras diferentes a lo largo de un solo día que la competencia comunicativa no solo puede ser escrita o hablada. Entonces, lo que hacemos es que cualquier tipo de trabajo comunicativo lo podemos encontrar, como hemos dicho, con las tipologías textuales, con los ámbitos y los géneros. Es verdad que nosotros tenemos bastante en mente ser bastante equilibrados entre prosa narrativa, poesía lírica y teatro, ¿vale? Intentamos que se trabajen los tres géneros literarios a la vez. Obviamente lo escrito y lo oral, pero también tenemos, por ejemplo, que analizar todo el tema del lenguaje digital, ¿no? El lenguaje escrito digital es coloquial, claro, también hay que trabajarlo. Por supuesto, también, ¿no? Todo el tema de QRs, de vídeos, es una generación que está muy acostumbrada a acceder desde lo audiovisual y poco desde lo escrito. Pero justamente, ¿no? Vivimos en una época en que hay una preferencia por lo oral y lo audiovisual y, por tanto, una herramienta comunicativa que es fundamental es la capacidad de expresarse oralmente y, por lo tanto, también hacemos hincapié en la capacidad kinésica de los alumnos, ¿no? Que estoy transmitiendo, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo, yo, por ejemplo, ahora que estoy gesticulando, ¿no? Estoy transmitiendo mucha información cuando estoy haciendo un elemento fuerte, ¿no? Aunque aquí quiero que me atendáis, si subo bajo el tono de voz, ¿vale? Entonces, pues también hay bastante apoyo al alumno en este sentido. Y ya de aquí pasamos a, digamos, lo mismo que hemos visto para lengua castellana, pues ahora para historia. Aquí, mira, a mí esto me gusta vincularlo con la idea de literatura que hemos visto para lengua. Igual que dejamos un poco atrás lo histórico para ver mucho más qué hace que los grandes clásicos sean clásicos, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el significado? En historia de la filosofía también ha habido un poco este movimiento al lado, ¿no? Se presenta la historia de la filosofía como un espacio que tiene que dar cabida no solo a ver los grandes movimientos o los grandes periodos filosóficos, sino que también tiene que permitir al alumno
ver cómo este tema o esta idea filosófica ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por supuesto, por ejemplo, la idea del poder político no es lo mismo en un periodo helenístico que con el nuevo sistema burgués o en el medievo, por supuesto, ¿no? Pues en ver cómo esta idea ha ido evolucionando. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos un gran trabajo que aquí sin que se nos oiga mucho, sufrimos, pero al final lo conseguimos y es que historia de la filosofía tiene un doble índice. ¿Esto qué significa? Que o bien se trabaja históricamente, y entonces hay tres bloques y dentro de cada bloque están los periodos principales de esa gran estructura que pide el currículo, perdón, que el currículo lo divide en tres grandes momentos o ejes, periodos históricos, o bien se trabaja esta idea, ¿vale? Que son las mismas ideas kantianas de primero de bachillerato, y entonces sí que se ven a través de la historia. Pues si vamos a hablar sobre qué es la persona, ¿no? ¿Qué significa un individuo? No, obviamente no es lo mismo en la antigua Roma que hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Pues este trabajo se puede hacer, ¿no? A lo largo de las épocas. Claro, veíamos también, y ya lo anunciaba, la importancia de la perspectiva de género en la LOMLOE y, por lo tanto, en Historia de la Filosofía también se hace. ¿Cómo lo hemos traducido nosotros? Bueno, obviamente hemos introducido muchas pensadoras y filósofas, pues sí que hemos añadido a Hannah Arendt o a Nussbaum, que igual, o Hipatia de Grecia, ¿no? Que igual serían como más canónicas, pero también hemos intentado ir un poco más allá, pues si vamos a entrar en todos los movimientos, las primeras oleadas del feminismo, ¿no? O ya en la época socialista, pues hemos intentado ir un poco más allá y rescatar de la memoria figuras que igual no siempre entran en las aulas. Y no solo eso, sino que intentamos introducir también algún tipo de actividades que lo que permitan es reflexionar sobre el sesgo de género que a veces se da en ámbitos más intelectuales o en ámbito de política, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en la cultura, ¿no? Tenemos un ejemplo de qué papel tienen las mujeres en el ámbito cultural. Así siguiendo un poco, como veíamos antes, pues como hemos visto, ¿no? Trabajamos también el tema de los conceptos y las ideas actuales, ¿no? A través de las 4 preguntas de primero de bachillerato, ¿no? Los 4 bloques que diferencian el currículo de primero. Al mismo tiempo que trabajamos las preguntas, no nos olvidemos que estamos en historia, ¿no? Entonces, sí, debemos analizar textos filosóficos y la argumentación de ciertas ideas que se dan en esos textos. Lo que hemos intentado preservar con las autoras es que estos textos sean fuentes originales, que no sea un autor hablando sobre otro autor, sino que puedas trabajar las ideas desde ese primer autor o pensador o filósofo. Y para que no sea tan difuso esta vinculación entre idea, autor y momento, lo que hacemos es que la actividad está al lado o seguida del mismo apartado. Es decir, no reservamos unas páginas finales de la unidad para la actividad, sino que al mismo tiempo, en la misma página que te explico ideas o te introduzco el autor o te introduzco la época o te introduzco el concepto o la problemática, etcétera, al lado, abajo o en un margen ya está esa actividad con un texto de esa época o de ese mismo autor para que puedas hacer este vínculo. Esto lo veremos ahora cuando hable de las PAU, ¿vale? Porque básicamente en las PAU de Historia de la Filosofía el ejercicio principal es este. Y como sabéis, ¿no? En Historia de la Filosofía hay 2 procesos, ¿no? Una cosa es comprender el texto y las ideas principales y la otra es saber hacer un discurso argumentado, una disertación sobre esas ideas. Como entiendo las ideas, las puedo, bueno, eso que nos gusta tanto a los docentes, explicarlo en tus propias palabras, ¿no? Entonces,
En las actividades del manual, pues hemos intentado hacer un equilibrio también entre igual preguntas más de reflexión y de comprensión, y siempre hay al menos 2 o 3 por unidad, como un globo, una llamada que pone entre comillas disertación, y se propone al docente una idea, una pregunta de disertación sobre estas últimas páginas. Y eso permite pues este proceso cognitivo más activo, ¿no? De crear, de argumentar, etcétera. Sí que es verdad, ¿no? Que la mayor parte del trabajo en esta materia, os diría, y no tanto en el material en concreto, es que el trabajo es individual, ¿no? Porque un trabajo de comprensión y un trabajo de reflexión argumentada propia tiene que pasar bastante por el tamiz de mi propio cerebro. Y luego, bueno, esta competencia más filosófica, ¿no? Que podríamos decir, pues que es la capacidad de ser reflexivo, de ser crítico, de ser asertivo de estas ideas, de poder resolver problemas a partir de las ideas filosóficas, etcétera. Lo que hemos intentado es que se pueda llegar a todo esto a través de interpretar textos y de comprender ese apartado, ¿no? Es lo que decíamos. ¿Por qué las actividades están al lado del contenido? Pues porque no hay ninguna mejor forma de hacerlo si el vínculo está delante de tus ojos, ¿no? Es mucho más práctico tenerlo todo en una hoja y verlo así en general, ¿no? Que tenerte que ir al otro lado y tenerlo que relacionar. Bueno, entonces hemos llegado a la mitad, vamos un poco mal de tiempo. Disculpad, pero bueno, yo creo que aquí en las pruebas de acceso a la universidad que ahora se harán esta primavera-verano, en función de cómo sea el clima en junio, lo que podríamos decir es que, ¿no? Para un poco no ponernos nerviosos, que hay algunos aspectos que sí se mantienen igual que los años anteriores. La ponderación de la nota final sigue siendo el mismo 40-60. Siguen habiendo las mismas materias por examinar. Siguen habiendo los 90 minutos por examen y 30 de descanso. Bueno, digamos que mentalmente, digamos, no cambia tanto ese día o esos días de pruebas. Sí que es verdad que hay algunos cambios, como puede ser que ahora en todas las comunidades autónomas desaparece las EBAU con B, las EBAU con V, las PBAU. Ahora todo el mundo va a hablar de PAU, prueba de acceso a la universidad, y va a desaparecer aquello que ocurría en algunas comunidades, que es que el alumno tenía el modelo A y el modelo B de examen y podía escoger qué modelo rellenaba. Pues ahora en todas las comunidades al alumno se le da un único modelo. ¿Y cómo es este modelo? Bueno, en general será en todas las materias una prueba, un examen que apuesta más por la reflexión y la crítica que por la memorización y lo teórico. ¿Esto qué significa en cuanto a la estructura? Pues que hay 3 tipos de preguntas. Si se mantienen las preguntas de carácter, podríamos decir, de respuesta cerrada o de tipo test, pero recordemos que hay una parte muy importante que a veces es incluso más de la mitad del peso de la nota final, a veces incluso hablamos de un 70%, que son preguntas abiertas o preguntas de desarrollo. De aquí la importancia de hacer unas clases de bachillerato competenciales en la que sea el alumno quien adquiere este conocimiento, pero no de una manera memorística, sino de una manera en que lo puede aplicar en distintos contextos, ¿no? En distintos tipos de casuística. ¿Eso qué hace? Además, que si vamos a hablar de más preguntas así de reflexión, lo que no puede ocurrir, digamos, es que cada comunidad tenga unos criterios de corrección diferentes. A ver, ¿qué significa esto de criterios de corrección unificados? Significa que para garantizar la igualdad de calificación habrá o se implementará una guía de corrección para cada ejercicio, ¿sí? Así que se intenta evitar este dolor de cabeza que es la revisión, ¿no? Las revisiones.
Ahora en todas las comunidades hay una primera corrección que la hace un profesor que vamos a llamar A. No estás contento, pues se hace una siguiente corrección que la hace el profesor, la vamos a llamar obviamente B. Y si no estamos todavía contentos, hay la tercera corrección, que es el docente C. Y esto, lo que sea, con el docente, perdón, con el docente C, digamos, la tercera corrección se hace cuando la diferencia entre A y B es de más de 2 puntos. Es decir, si has iniciado con un 4, luego se te ha vuelto a corregir y ahora tienes un 6, entra este profesor C, quien hace esta tercera corrección y lo suyo manda. Y ya, digamos que esta noticia yo creo que es la que más ha incendiado las noticias últimamente, ¿no? Que son los errores gramaticales. Sí. Bueno, con las nuevas PAU y viendo un poco la tónica de los últimos años, lo que va a ocurrir es que los errores ortográficos y gramaticales van a descontar hasta incluso o sea, mínimo un 10% de la nota, un punto de la nota, e incluso en algunas comunidades para algunas materias de lenguas no habrá máximo de penalización, es decir, se te podrá ir descontando. Eso como lo hemos añadido también a B+. Bueno, vamos a hablar de castellano un poco, y es que teniendo en mente que lo que preocupa es la penalización ortográfica, hemos centrado como decía, no me voy a repetir mucho, pero lo que hemos intentado hacer es que haya un equilibrio entre, creo que esto es de los signos dobles, o sí, los signos dobles de puntuación, si no me equivoco, pues hay actividades más mecánicas, pero también hay actividades más de reflexión, ¿no? Pues los signos de puntuación a veces marcan una gran diferencia de significado. Si esto no es suficiente y se quiere reforzar todavía más, pues lo que decíamos, el curso digital, que se llama Casa Palabras, o, digamos, la otra opción, que es el cuaderno. Si no me equivoco, el 11 de diciembre vamos a hablar en un webinario, y os invito a todos porque también estaré yo, vamos a hablar sobre la ortografía en bachillerato, cómo se aprende ortografía, qué niveles hay ¿no? en el proceso de aprendizaje de lectoescritura, qué juego o qué papel juega la ortografía. Hablaré un poco más en profundidad de estos dos materiales, etcétera, ¿no? Así que os invito también a estar atentos a cuando recibáis el enlace. Bueno, sabemos que aunque sean pruebas de las PAU muy centradas en la reflexión, no hay reflexión si no tienes un dominio de los conocimientos. ¿Qué hay aquí, por ejemplo? Los anexos de castellano tienen un glosario de términos gramaticales. Oye, mira, tengo que repasar con los alumnos, o yo como alumno tengo que repasar el tema de los críticos, ¿no? O la anáfora, pues mira, vas a la 231, la 231 o a la 198, que allí te lo explico. O todo el tema de literatura, ¿no? Por ejemplo, es muy típico en la prueba de, en el poema anterior, ¿no? Hay una hipérbole, un hiperbatón. Pues identifíquelo, ¿no? Etcétera, y defienda por qué se justifique su respuesta. Pues también tenemos todos los apuntes literarios, de rima, de métrica, de topos, de temas, ¿vale? Más temas que lo hemos visto. ¿Qué hacemos con el hecho de que castellano, ya la prueba de lengua ya no es de preguntas cerradas, sino que hay un poco de popurrí de todo? Pues que tenemos metodologías muy diferentes. Pues tienes que hacer una exposición, un debate, preguntas de ABC, rellenar casillas, etcétera, hay de todo. Y lo que no se elimina en la prueba de lengua es la escritura de un texto. Ojo, a partir de ahora, todas las comunidades será o bien un texto argumentativo o un texto expositivo. Esto hace que en el bloque 2, que es el verde, en primero de bachillerato hemos hecho un taller lo hemos llamado así, pero básicamente es un paso a paso, 4 o 5 pasos,
tanto para el texto expositivo como para el texto argumentativo. Y entonces, pues por ejemplo, primero tienes que buscar información, ¿no? O distintas fuentes de información. Entonces te ponemos un ejemplo de, pues mira, si accediéramos a esta fuente y a esta fuente, ¿vale? Luego, paso 2, sintetizar esa información, ¿vale? Pues sintetizar la fuente 1 significaría esto. Por ejemplo, que siempre les estamos pidiendo, haz un esquema, haz un borrador, pues les hacemos el ejemplo de borrador, ¿no? Hacemos realmente como todo el paso a paso y luego añadimos entre 8 y 9 actividades para practicar cada uno de estos pasos, para terminar haciendo un texto, etcétera. La pregunta es, ¿por qué en primer expositivo y en segundo argumentativo? Porque así, con la boca un poco pequeña, porque hemos hecho un poco el cálculo y en general el texto que hay que escribir es argumentativo, en general. Y luego la distribución en apartados curriculares. No sé si os habrá dado tiempo a fijaros en los modelos que hay colgados, pero ahora en algunas comunidades lo que aparece es que antes de la pregunta les indica el bloque o el tipo de metodología, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezan las 4 o 5 preguntas de lengua, pues les pone apartado, reflexión sobre la lengua. Bueno, esto al final es recordar que esa página que recuerdo ese esquema estaba en morado. Bueno, pues entonces ya mentalmente me voy a eso. Que al final se traduce en esto, ¿no? El bloque sobre las lenguas, si me vais a preguntar temas sobre fenómenos lingüísticos, pues yo lo tengo más claro a través de esquemas y a través de definiciones pequeñas en cajitas, ¿no? Como en llamadas. Lo mismo para el eje de comunicación, si lo que tengo que hacer es escribir, pues qué mejor que me enseñen un paso a paso o que tenga actividades de convertir un texto del estilo directo al indirecto, que tenga que cambiar el tiempo verbal, ¿no? Que esté, que esté en un modo indicativo y lo tenga que cambiar a subjuntivo, que son los ejercicios típicos también últimamente. La educación literaria, pues ya le hemos hablado, ¿no? Si van a ser muchas más preguntas sobre sintetizar un tema, resumirlo, poder hablar, no sé, creo que había uno que era hablar sobre o el ubi sun o el memento mori o no me acuerdo cuál era, ¿no? Pues ahí están, tienes los apuntes literarios, tienes la unidad del paso del tiempo y la muerte en primero y en segundo, ¿no? Pues claro, todo esto va un poco haciendo mella. Y luego está toda nuestra colección de clásicos Almadraba, como la primera antología, la segunda antología, está Fontevejuna, está Calderón, bueno, que también al final tienen todas las preguntas modélicas de un examen de bachillerato, tienen una introducción para algún tipo de experto universitario, ¿no? Algún doctor en esa época o en esa obra incluso, ¿no? Que esto también permite bastante trabajarlo a nivel de aula. Y también no me voy a extender mucho más, ¿no? En la parte de reflexión, pues aparte de que seguimos la nueva gramática, adjuntos, argumentos, el adverbio de foco, ¿no? Todas estas cosas que han ido apareciendo. Hacemos también preguntas, ejercicios con pares mínimos, de análisis inverso, ¿no? Y siempre recordad con también ese dúo, digamos, de lo mecánico. Yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Que hay cierto punto en que, no sé, hay ortografía y gramática puramente competencial, ¿existe algo así? No sé, yo creo que, digamos, para mí sería como una fase 2 del aprendizaje lingüístico. Y con esta reflexión o opinión ya voy a cerrar, que es con las pruebas de historia de la filosofía en las PAU. Y lo mismo, hay preguntas de análisis textual y hay preguntas cerradas sobre ideas. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo. Tanto hacemos preguntas de conceptos que hay que interrelacionar, como pues aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos que tengo que interrelacionar entre ellos. Lo mismo. Las competencias estas filosóficas, ¿no? Que se preguntan en las PAU, ¿no? Pues hay preguntas de comprensión, de contexto, de resolución, pues lo mismo. Tenemos aquí, veis que está, ¿no? Aquí tengo el apartado, pam, y aquí mismo tengo la actividad. Pues hacemos lo mismo, vamos intercalando enunciados de identificar y de enunciados, por ejemplo, hay que relacionar
aquí no sé qué tema es, pero es del ser humano a través de la obra de Zambrano y hay que relacionarla, ¿no?, con la obra de Picasso. Y luego hay estos, a mí me gustan estos recursos para el alumno, que son unas tablas, que es una para cada bloque, en que puedes relacionar uno de los momentos históricos que hemos trabajado a partir, ¿no?, de una ideología. Es decir, esta idea, este concepto filosófico en la Edad Media, cómo, ¿no?, cómo lo hemos trabajado, etcétera. Y esto es imprimible, se puede convertir a un Word, etcétera. Entonces yo creo que es bastante que cubre todo. Lo mismo, ¿no? Si vemos todo este tipo de popurrí de preguntas, las abiertas, las semiabiertas, las cerradas, las de tablas, las de no sé qué, hacemos lo mismo. Tenemos preguntas para hacer disertaciones. Hemos añadido no solo autoras, sino que también hicimos una relación de los autores que suelen aparecer más en las PAU y son los que seguro, seguro, seguro aparecen en el material. Las tablas, que es lo que os acabo de enseñar ahora. Cómo se trabaja, ¿no? En las PAU a veces te ponen un autor y tienes que decir cuál es el tema filosófico principal y cuál es la, digamos, la visión o la defensa o el argumento de este autor respecto a este tema. Pues esto es lo que hemos hecho, ¿no? Trabajamos estas ideas a través de autores, les llamamos textos de autores PAU, pero bueno, nos entendemos. Y como se trata a veces de casos prácticos, ¿no?, que ponen un contexto, una casuística, lo que hemos hecho es que de vez en cuando en el material de filosofía lo que hacemos es que lo relacionamos con algún tema de debate vigente, por lo tanto que hay que analizar, mojarse, opinar con una opinión fundamentada y que tengas que aplicar esos conocimientos que hemos tratado. Esa es la ventaja de tener la actividad al lado del contenido. Como sí que es verdad que el 70% del examen de historia de la filosofía es sobre un texto, podemos imaginar, ¿no?, que la mayor parte de las actividades que proponemos son de comprensión o de disertación. Y con todo esto, lo prometido es deuda. Veo que me ha alargado mucho más de lo que queríamos, pero bueno, ahora dejaríamos un espacio para poder compartir opiniones, resolver dudas, pero aquí ahora alguna de mis compañeras os compartirá un enlace que digamos es el mismo de este QR, por si queréis rellenar un formulario y recibir muestras, más información, tanto de estos proyectos como del resto que tenemos disponibles por el momento en lengua catalana. Y además, mañana recibiréis, digamos, el cierre de esta sesión con un poco el material que hemos estado viendo, la sesión grabada, y también podéis compartir o reenviarnos respondiendo a ese email con las dudas o algún comentario que queráis resolver, que no hayáis tenido espacio de resolver aquí o que, no sé, luego consultándolo con la almohada os ha parecido esta idea, luego lo compartís con compañeros y digamos que no se termina aquí nuestro contacto. Y además nos podemos ver en el webinario el 11 de diciembre para hablar de ortografía. Entonces, ya estoy cansada de oír mi propia voz, así que dejo de compartir. Ahora, en principio, deberíais verme a mí y creo que Marta, exacto, ya ha compartido este enlace. Y si hay alguna duda, pues ahora es el momento por el chat o queréis abrir el micrófono. Sobre los documentos, puede ser cualquier cosa, sobre los documentos docentes, sobre cómo recibir las muestras. Bueno, supongo que también igual es la hora así un poco ya de final del día. Eh,
Bueno, gracias también a vosotros por estar aquí. Creo que María Antonia también, también mira, es que ahora llegan, justo me estaba despidiendo y ahora llegan las preguntas. ¿Se pueden enviar al centro? Sí. Eh, yo creo que es más cómodo incluso el mensaje que ha puesto Marta, mi compañera, y ahí rellenáis el formulario. Si vierais que hay algún problema, pues nos escribís a través de la web, hay contactos, formularios, también nos podéis escribir por WhatsApp, por las redes, si hubiera algún problema, pero sí se pueden enviar al centro las muestras y entonces algún asesor pedagógico se pondría en contacto con vosotros para ver si hay alguna duda, si, bueno. Bueno, yo opino que podríamos ir cerrando, despidiéndonos, ¿no? Porque, bueno, parece que ha quedado todo muy claro. Eh, y nada, os mando un saludo, espero veros en la siguiente sesión sobre ortografía y muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Y nada más, buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias.